Continuando con la historia, vemos a Choi Han ponerse de pie, mientras que el protagonista lo observa y piensa, bien, sígueme. Luego, este se detiene, algo sorprendido, y vemos que uno de los gatitos está frotando su rostro contra su pie, lo cual hace al protagonista pensar que realmente no le gustan los gatos, pero ese es realmente lindo. Luego este se da la vuelta hacia Choi Han, quien lo mira fijamente, lo cual hace que este piense que no puede ignorar a los gatitos, y seguido de esto se agacha y acaricia a uno de ellos, mientras le dice que parece que le gusta, pero tiene que irse ahora mismo. Acto seguido podemos ver cómo el gatito gris llama al rojo, y después de esto, ambos corren alejándose de Kale, quien simplemente se da la vuelta y suspira, mientras que Choi Han lo sigue de cerca. Seguido de esto, vemos la fachada de un edificio al anochecer, iluminado suavemente por la luz del ambiente, y, en medio del silencio, los pasos de los protagonistas se detienen de forma repentina. Mientras tanto, los pensamientos de Cale se revelan con claridad, y piensa que está actuando como si no se hubiera dado cuenta, pero Choi Han es, girándose hacia Choi Han y preguntándole con tono directo que qué está haciendo, mientras que en su mente razona con frialdad que probablemente lo está evaluando de nuevo, para saber si es un oponente que puede matar fácilmente o no, a lo que se nos muestra el tono sombrío de Choi Han. Y al llegar a la entrada, un caballero se apresura en saludar al protagonista, quien piensa con fastidio que si no pueden dejar de llamarlo joven maestro cada vez, para luego ver cómo éste se lleva la mano al rostro, mientras piensa que es raro escucharlos tartamudear sus palabras cada vez, para luego dirigirse a Choi Han e indicarle que se dirija adentro. Y una vez adentro, vemos al mayordomo Ron hacer una leve reverencia mientras le dice al protagonista, bienvenido de nuevo. Luego, el protagonista le da las gracias mientras piensa que éste realmente lo estaba esperando y que eso lo hace un anciano aterrador. Seguido de esto, vemos al mayordomo y a Choi Han observarse fijamente, seguido de un ambiente algo cargado, lo cual hace pensar a Kale que si está alucinando o realmente ve una chispa extraña entre ellos. Luego, refiriéndose hacia Choi Han, le dice, sígueme. Y mientras estos suben las escaleras, el mayordomo le pregunta al protagonista que qué está pasando y que se puede ocupar del invitado si le dice lo que necesita, lo cual el protagonista responde que no es necesario, mientras piensa que no es que se hayan conocido y que debería estar bien. Luego vemos a otro empleado dirigirse hacia el protagonista y decirle, joven maestro, así que has regresado hoy, incluso después de beber alcohol, lo cual hace al protagonista suspirar y pensar, oh, cierto, él es el responsable de mí, mientras se nos revela que se trata del mayordomo adjunto Hans. Luego vemos al protagonista sacar una botella de alcohol, lo cual espanta al mayordomo, quien simplemente grita mientras adopta una pose defensiva. Luego, el protagonista le dice, guarda esto, y el mayordomo, algo sonrojado, le dice, sí. Seguido de esto, Cale le dice que de hecho se lo arrojará la próxima vez, a lo que el mayordomo le pregunta, joven maestro, ¿a dónde vas? Seguido de esto, vemos que se dirigen a la cocina número 2, mientras Cale piensa que hay una persona más que Choi Han tiene que conocer el día de hoy. Luego vemos a Cale con una expresión algo tensa mientras piensa, está aquí, y vemos que se trata el hijo del asesino Ron, llamado Beacrox, mientras se nos presenta un joven de aura sombría, limando un cuchillo. Y mientras vemos el cuchillo de cerca, Cale piensa que es otro tipo aterrador, y que así que ha estado cocinando toda la comida con esa cara y esas manos. También agrega que Choi Han tiene que conocer a ese hombre, porque cuando Beacrox ve las habilidades de Choi Han mientras golpea a Cale hasta convertirlo en pulpa, se asombró y decidió seguirlo, y que así duplicaría el efecto, ya que si consigue que se vaya con Choi Han, su padre Ron también se irá con ellos. Luego vemos colocar su mano en el hombro de Choi Han mientras se dirige a Beacrox y le dice que le dé de comer. Y en ese momento, Beacrox, sosteniendo el cuchillo y mirando fijamente al protagonista, le pregunta, disculpe, a lo que Cale le pregunta, ¿por qué no sueltas el cuchillo? Luego le dice, dale de comer, ya que él tiene hambre. Luego vemos a Beacrox inclinarse levemente y decirle al protagonista, entendido, joven maestro. Seguido de esto, Cale piensa que es genial, ya que Beacrox y Choi Han, como Ron, se han conocido,
y que los tres están conectados ahora. Seguido de esto, el protagonista se dirige hacia Beacross nuevamente y le dice que prepare algo para él también, ya que también tiene hambre y que tiene que ser comida de alta calidad. Luego, le reconoce que el bistec que cocinó ayer estaba delicioso y que es un chef increíble, lo cual hace que el chef se quede observando al protagonista fijamente, algo confundido. Y mientras que él va saliendo de la cocina, agrega que algo como ese bistec sería una comida maravillosa, así que tiene que prepararlo rápido. Luego vemos al mayordomo adjunto acercarse al protagonista y preguntarle que qué debe hacer con el invitado. Y que él le responde que suponiendo que es su invitado, el mayordomo debe cuidar de éste, mientras piensa que ahora que los tres se conocieron, su trabajo de hoy está hecho, y que si eso no es suficiente, hará que Choi Han golpee a alguien y obligar a Beacross a presenciar ese acto. Luego lo vemos llamar a Hans y decirle que lleve la comida a su habitación cuando esté lista, lo cual este asiente mientras observa fijamente al protagonista. Ya en un cambio de escena, somos llevados al estudio del conde, quien dice, entonces, fue a la tienda de té del hijo ilegítimo del gremio de comerciantes, Flynn, y trajo a casa a un joven no identificable, mientras vemos que el mayordomo Han permanece inclinado frente a este, y es quien estaba reportando los movimientos del protagonista. También solo bebió un poco de alcohol y mantuvo la cabeza despejada, a lo cual el mayordomo le pregunta que si deberían ponerle una cola refiriéndose a escolta, lo cual el conde responde que no es necesario, y que mientras permanezca en la ciudad, todo lo que haga estará bajo su jurisdicción. Luego le ordena que siga observando al protagonista y le informe como siempre lo hace. Y mientras se inclina, el mayordomo adjunto, Hans, le dice, entendido. Seguido de esto, vemos al conde pensar que su hijo Cale ha cambiado, ya que Calais se siente diferente a lo usual. Y no es que de repente se haya vuelto más fuerte o inteligente, sino que su actitud es claramente diferente a la de antes. Seguido de esto, el conde llama a Hans, quien le pregunta, ¿sí, mi señor? Y éste le pide que le lleve la información sobre el hijo ilegítimo de Flynn. Y seguido de esto, el mayordomo se inclina ante el conde y le dice, comprendido. Y una vez el mayordomo abandona el estudio, el conde se pone de pie, observando a través de la ventana, mientras piensa que Calais no es el único que ha cambiado por ahí, ya que la atmósfera alrededor del continente se está volviendo peligrosa, y que la casa Genitus ha estado protegiendo su fortuna y expandiéndose poco a poco, y que no hay necesidad de pasar a la historia, sino que solo hay que vivir por la paz y la felicidad, mientras se nos muestra un recuerdo del conde junto a sus hijos de pequeños. Seguido de esto, el conde se da la vuelta mientras piensa que necesita reforzar los muros de la ciudad. Y ya de vuelta otra vez con el protagonista, vemos la mirada demacrada de este, mientras se nos presenta que se encuentra sentado en su cama frente al mayordomo, a lo que el protagonista piensa que no se siente muy bien y que el hecho de que Ron haya traído limonada de nuevo está empeorando el dolor. En ese momento, el mayordomo, con una sonrisa, le dice que el protagonista estaba durmiendo tan profundamente que no quiso despertarlo. Luego vemos al protagonista mirar fijamente al cuello del mayordomo, donde tenía una venda colocada, lo cual lo deja algo desconcertado. En ese momento, el protagonista le pregunta que si se ha lastimado el cuello, lo cual el mayordomo responde con otra pregunta, que si se preocupa por él. Y mientras le entrega una taza de té al protagonista, este responde, bueno, no, solo que es algo incómodo de ver. Y mientras se toca la venda en el cuello, el mayordomo, con una sonrisa, dice que no es la gran cosa. Y en ese momento, vemos un flashback de este y su hijo atacando a Choi Han. Luego el mayordomo le responde al protagonista que lo ha arañado un gato, y mientras éste se toma la taza de té, se pregunta que si ese gato es una referencia a alguna persona inocente. Y una vez que el protagonista se toma el contenido de la taza, la devuelve al mayordomo, quien le pregunta a este que si va a salir de inmediato, a lo que el protagonista responde sí, y que los demás se encargarán de todo lo demás. Lo cual el mayordomo responde, entiendo, joven amo. Seguido de esto, vemos al protagonista detenerse justo antes de abrir la puerta,
ya que el mayordomo lo detiene y le pregunta que qué piensa de la limonada, a lo cual el protagonista, algo desconcertado, responde que estuvo deliciosa. Palabras que hacen que el mayordomo se pregunte si es así. Y mientras se gira hacia atrás, el protagonista piensa que es un viejo desagradable y que qué clase de pregunta es esa. En ese momento, vemos al protagonista decir que fue, pero no llega a terminar, ya que justo en el momento en el que abre la puerta, se da cuenta de que Choi Han está frente a esta. Y justo en el momento en el que vio a Choi Han afuera, este azota la puerta mientras piensa que se sorprendió. Luego, llevándose una mano al corazón, llama a Ron, quien le responde que no pensó que se sorprendería y que su invitado de ayer lo estuvo esperando afuera y que no tuvo la oportunidad de decírselo porque el protagonista abrió la puerta de inmediato y que le dijo que esperara cómodamente en su habitación, pero insistió en que necesitaba ver al protagonista y que ha estado esperando allí. Luego el protagonista piensa que si no tuvo la oportunidad de decírselo, son pamplinas y que su trasero, y que qué hombre tan desagradable, ya que definitivamente tuvo la oportunidad, pero eligió no decírselo. Ya una vez más calmado, el protagonista abre la puerta nuevamente y le pregunta a Choi Han que qué es lo que pasa, mientras piensa que si este solo está allí parado sin moverse. Luego, Choi Han, con un rostro serio, le dice que le pagará, lo cual deja desconcertado al protagonista, quien le pregunta ¿qué? A lo que Choi Han, con un brillo en su mirada, le dice que le pagará por la comida. Luego, el protagonista piensa, ¿pagarme? Tonterías. Y mientras le dice a Choi Han que no es necesario, mientras le pregunta que si hay algo más que necesite de él, este piensa que quien en su sano juicio usaría a Choi Han para su propio beneficio. Y mientras aprieta su puño, Choi Han le dice al protagonista que en realidad hay algo más en lo que le gustaría pedirle ayuda. Y tras escuchar esto, vemos al protagonista con un rostro tenso pensar que su petición probablemente sea sobre el incidente en la aldea de Harris y que no debe involucrarse con él. Luego le dice que le diga a Hans su petición, ya que él es un talentoso mayordomo y que será capaz de ayudarlo en la mayoría de sus peticiones. Luego, llevando su mano al hombro de Ron, le dice a Choi Han que él también es un individuo talentoso y que escuchará su petición. Y seguido de esto, le ordena a Ron que le ayude a Choi Han lo más que pueda, ya que él es su invitado. Y seguido de esto, vemos a Choi Han decirle a Kale que ni siquiera sabe quién es él, a lo cual Kale le responde preguntándole que por qué necesita saber quién es y que no hay razón para ayudar a alguien que es menos privilegiado que él y que teniendo en cuenta su situación, duda que pida algo difícil y que si es algo difícil, está seguro de que Hans sabrá dónde trazar la línea, para luego ver cómo éste se da la vuelta y dice que se va, ya que está muy ocupado, mientras piensa que necesita recibir su mesada hoy, ya que va a gastar mucho dinero. Y mientras Kale se aleja, vemos cómo el mayordomo lo llama para luego decirle que hará como éste ordene, lo cual hace que Kale mire hacia atrás y luego gire la cabeza nuevamente hacia adelante, mientras piensa que haga lo que quiera, ya que afrontar dificultades juntos es lo que el protagonista hace con sus compañeros. Y viendo nuevamente al mayordomo, vemos como éste aún sostiene la taza de té de limón mientras piensa, interesante, a ese intrépido cachorro no le gustan las cosas agrias, todavía las odia, pero se bebió todo el té de limón. Y que el intrépido cachorro está asustado o acaso sabe algo. Seguido de esto, vemos a Choi Han interrumpir sus pensamientos diciéndole, tú, guíame, lo cual hace que el mayordomo piense que ese mocoso sigue largando hedor a sangre, pero finge estar limpio, y que es un mocoso bastante retorcido, mientras le dice con una sonrisa, claro, sígame. Luego vemos a Choi Han, quien observa por donde Kale se marchó, para luego guiar su mirada hacia el mayordomo y seguirlo. Y en un cambio de escena, vemos a Kale frente al árbol, sosteniendo una bolsa de pan.
Seguido de esto, arroja el pan en el agujero y una voz, algo macabra, le dice, más, dame más, lo cual espanta a Kale, quien dice que esa situación lo está volviendo loco. Y seguido de esto, piensa que la voz de la mujer que se menciona en el libro pertenece a la sacerdotisa que murió de hambre, y que no sabe de qué se trata, pero Derus le dijo que pasara por el estudio esa noche, así que como máximo tiene que volver antes de la cena. Y alejándose del árbol, piensa que ahora tiene que darse prisa, ya que estaba planeando saciar la mitad del hambre del árbol el día de hoy. Seguido de esto, lo vemos pasar frente a los niños huérfanos, quienes continuaban comiendo del pan del cual Kale les brindaba. Y una vez viéndolos más de cerca, podemos ver que están desaliñados. Y observándolos, Kale simplemente chasquea la lengua. Ya en un cambio de escena, podemos ver el pueblo, mientras que el protagonista piensa que desde que agotó las reservas de pan en la panadería de ayer, les llevará algún tiempo preparar y reponer sus reservas, y que tendrá que encontrar una nueva panadería. En ese momento, sus pensamientos son interrumpidos por alguien que lo llama joven amo, y seguido de esto vemos que se trata de una señora quien le dice que tiene mucho pan en su panadería. Luego, el protagonista, arrojándole una moneda, piensa que esa es una mujer que sabe cómo hacer negocios, mientras le dice que le dé todo lo que tenga rápido, lo cual emociona a la mujer, quien observa la moneda que Kale le dio. Luego le dice que por favor espere un momento, y seguido de eso, le deja caer una bolsa repleta de pan, mencionándole, aquí tiene, lo cual hace que el protagonista piense, wow, eso me tomó apenas un poco de tiempo y realmente es una buena vendedora. Luego la mujer le dice que también puede preparar un poco más para después, lo cual hace que el protagonista piense que esa mujer está empezando a gustarle cada vez más. Y justo en ese momento alguien más grita que puede preparar incluso más pan que eso, mientras que el protagonista le pregunta, ¿de verdad? Entonces visitaré su panadería la próxima vez, ya que tengo una bolsa lista. Luego piensa que tendrá que visitar esas 3 panaderías mañana para conseguir todo el pan, y que se alegra de que las cosas estén avanzando. Y justo en ese momento, mientras Kale avanzaba con la bolsa de pan, vemos que alguien lo está observando desde atrás, mientras piensa que qué está haciendo el protagonista y que si se ha vuelto loco, viendo que se trata del cocinero, quien nos deja saber que cuando su padre dijo que era un chico interesante, no le importó en absoluto, pero cuanto más lo observa, más piensa que tiene razón. Y mientras observa al protagonista con una mirada aguda, piensa que será tan divertido observarlo a él como al mocoso pelinegro. Seguido de esto, vemos unas pequeñas manos sostener un frasco, el cual contenía hojas en su interior. La persona que lo sostiene pregunta que qué es eso, viendo así que se trata de los gemelos. Uno de ellos pregunta qué es, ya que no es pan, y el otro dice que tampoco es pastel, a lo cual el protagonista les pregunta ¿y qué? Luego le da la orden de que se muevan, pero uno de ellos se interpone en su camino y le dice que no puede morir. Y tras ver esto, Kale se refiere a sí mismo como Kim Ruk-soo, que era un huérfano que no tenía nada a su nombre y que por eso mucha gente le mostraba mucha simpatía. Luego se pregunta que si hay alguna razón para mostrar simpatía por lástima, y que hubo un tiempo en el que malinterpretó esas palabras y que solo después de crecer realmente entendió. Luego este piensa que molesto, ya que detesta ver a los niños en el dolor y la miseria, pero por eso no significa que los tomará bajo sus alas. Luego, observando a los niños, le dice que no morirá. Luego se escucha la voz del agujero decir más, dame más, más, a lo cual el protagonista responde, bien, bien, come hasta hartarte. Luego, mientras éste se levanta, añade que siente que la oscuridad se está aclarando y que supone que todo el dinero que gastó está dando sus frutos. Seguido de esto, vemos a Kale darse la vuelta y observar a su alrededor, mientras se pregunta si los mocosos acaso han vuelto. Luego, este piensa que se siente mejor ahora que no ve al herido, pero justo en ese momento unos maullidos llaman su atención. Viendo que se trata de los gatitos,
que éste alimentó la noche pasada cuando conoció a Choi Han. En ese momento, lo vemos preguntarse si no son los gatos de ayer y que seguro no se acuerdan de él. Luego lo vemos apartarse de los gatitos mientras piensa que es mejor no involucrarse en asuntos problemáticos. Y seguido de esto podemos ver la mansión del conde, donde alguien pregunta que si podría repetir eso por favor, a lo cual vemos que se trata del conde que le dice, sí, Kale, irás a la capital como representante de nuestra familia. Palabras que dejan al protagonista algo desconcertado, quien piensa, ¿en serio? ¿A la capital? Seguido de esto, su padre le dice que originalmente se suponía que iría a Besen, pero que sin embargo, él es el primogénito de la familia y que la corona está organizando un gran evento y que esta vez los hijos de las familias nobles han sido invitados, añadiendo que Besen ha estado asistiendo a ese tipo de eventos desde hace 2 años y que aunque todavía no ha estado en un evento real, sin embargo, espera que el protagonista asista esta vez. Y tras escuchar las palabras de su padre, vemos al protagonista fruncir el ceño mientras una gota de sudor recorre su rostro. Luego este piensa que hablando de un gran evento organizado por la corona, el incidente de terror de la plaza y que una organización secreta comete un ataque terrorista donde muchos de los ciudadanos están reunidos en la capital y que el que logra detener la mitad de su plan es Choi Han, ya que Choi Han salva a innumerables ciudadanos que estaban reunidos en la plaza y se vuelve cercano a la familia real, a la vez que desarrolla una amistad con el príncipe heredero. Luego, mientras observa a su padre, este piensa, ugh, estoy teniendo escalofríos de nuevo, y pensar que tengo que tomar parte en ese incidente. Seguido de esto, observa a Besen, mientras piensa, dijo que normalmente es Besen quien va a eventos como este, ¿no? Debería decirle que vaya en mi lugar, mientras se nos muestra a Besen mirando a su padre seriamente. Seguido de esto, el protagonista dice, no quiero ir a un lugar tan peligroso, pero no puedo decirle yo mismo a Besen que vaya. Y no debería haber alguna razón para enviar a la basura de la familia a la capital. ¿Por qué hace eso Daryl? Luego su padre le informa que partirá en 5 días, a lo cual el protagonista piensa, sí, si es en 5 días, el Kale original ya habría sido hecho papilla por Choi Han, así que no habría sido capaz de asistir a ese evento. Luego su padre le dice, Kale, tú participaste en este tipo de ceremonias antes de que Besen se hiciera cargo. Piensa en esos tiempos y ten un buen viaje. A lo cual el protagonista le dice, padre, estoy desconcertado por esta propuesta repentina. Tampoco entiendo específicamente por qué debo ir, así que por favor déjeme pensarlo. A lo cual su padre le responde, está bien, puedes irte. Y mientras el protagonista se gira, dice, sí. Seguido de esto, Besen le dice, hermano, a lo cual el protagonista le responde, ¿qué? Y este le dice que no hay ninguna razón por la que no pueda ir. Y mientras ve a su hermano marcharse, Kale piensa que eso es malo, ya que está a punto de ser expulsado de la posición de sucesor, y que su hermano Besen ha estado actuando como el sucesor de la familia desde hace 2 años. Pero ese Besen dice que Kale tiene una razón válida para ser el representante de la familia, añadiendo que las cosas se están volviendo problemáticas y que el otro problema es que vale la pena intentarlo, ya que las posibilidades de que Kale regrese ileso son bastante altas. Además, si Besen muere y no puede convertirse en el señor del territorio, él será el que esté en problemas, ya que Besen necesita sobrevivir para que él pueda tener una vida pacífica. Siendo los pensamientos de este interrumpidos por Hans, quien le dice, ahí está, joven maestro. Luego, este le dice que sobre la petición de su huésped, pero es interrumpido por Kale, quien le dice, Hans, trae al invitado aquí, dejando a Hans algo confundido, quien le pregunta, disculpe. Luego, el protagonista piensa que basado en la expresión de Hans, el asunto con Choi Han probablemente fue resuelto, pero ahora que tiene que hacer un viaje inesperado a la capital, hará todo lo que pueda para que ese viaje sea cómodo y usar a Choi Han para su propio beneficio, haciéndole saber al mayordomo Hans de que si esa persona le dice que no irá, que le diga acerca del pago,
ya que ha llegado una oportunidad para que le pague lo que debe. Seguido de esto, se puede ver a Choi Han sentado en un sofá, mientras que el protagonista piensa que se ve mucho mejor ahora que Ron se encarga de todas sus comidas, y que Ron, Beacross y Choi Han, los tres parecen estar llevándose bien según lo planeado. Luego vemos a Choi Han mirar fijamente al protagonista y preguntarle que cuál es el pago, lo cual hace que el protagonista piense que va directo al grano y que pequeños cambios están apareciendo en las primeras partes de El nacimiento de un héroe. Seguido de esto, el protagonista, con una sonrisa en el rostro, piensa que ha estado tratando de no cambiar mucho las cosas, pero si va a la capital habrá cambios más grandes que los que ha habido hasta ahora. Luego vemos al protagonista deslizar un documento hacia Choi Han mientras dice que primero tiene que determinar si éste es capaz de hacerlo o no, y que simplemente hablando, eso es una entrevista. Y una vez escuchando lo que el protagonista acaba de decir, Choi Han le dice que por favor continúe, y seguido de esto, Kale le pregunta que si sabe cómo proteger a la gente, lo cual deja un poco desconcertado a Choi Han, quien le pregunta que qué quiere decir, a lo que el protagonista piensa que ese es un repentino cambio de planes, pero que podría beneficiarse más que antes, ya que evitará que los miembros del grupo de Choi Han obtengan poderes antiguos mientras toma lo que necesita para él, y que de todos modos esos poderes son inútiles para ellos. Luego, con un rostro un poco más serio, le dice que es bastante simple y que si es capaz de proteger a la gente en vez de matarlos. Palabras que provocan el silencio de Choi Han por un momento, y luego, algo confundido, le dice que no está seguro. En ese momento, mientras Choi Han aprieta los puños, Kale piensa que es por eso que es peligroso provocar a Choi Han ahora mismo. Luego, este le pregunta que si Choi Han puede matar gente, a lo que Choi Han instantáneamente le dice que sí puede. Entonces, Kale le dice que también debería ser capaz de protegerla. En ese momento, Choi Han dice que eso sería difícil, y Kale le dice que sería difícil, pero no significa que sea imposible. Luego, el protagonista añade que en la vida que él vivió como King Rok-Su, no había muchas situaciones que se pudieran evitar solo porque eran difíciles, y que por eso recibió con los brazos abiertos esa nueva vida como la basura de Calais. Pero ahora hay una maldita montaña que necesita superar primero para tener ese futuro pacífico, y que por eso necesita a alguien que lo ayude a cruzar esa montaña. Luego, este le dice a Choi Han que difícil no significa imposible, a lo que Choi Han, esbozando una sonrisa, le dice que supone que eso es cierto. Seguido de esto, Kalen le dice, sí, así es. Ahora, la última pregunta es, preguntándole al pelinegro que cómo se llama, a lo cual le pregunta que si no sabe su nombre, y Kale le dice que por supuesto que lo sabe, mientras piensa, eres el hombre que me iba a hacer papilla. Luego le dice que lo ha escuchado de otras personas, pero quiere saberlo directamente de él, a lo cual el pelinegro le dice Choi Han, y extendiéndole la mano le dice, mi nombre es Choi Han. Luego vemos cómo los protagonistas estrechan sus manos, mientras que Kale con una sonrisa le dice, genial, yo soy Kale Genituse, entregándole así el protagonista el documento a Choi Han y diciéndole que el trabajo que tiene que hacer para pagarle es simple. Y en el momento en el que Choi Han toma dicho documento y lo hojea, menciona el nombre de Rosalind Locke, lo cual hace al protagonista pensar, sí, la princesa del reino vecino que sobrevivió a un intento de asesinato, Rosalind. La otra persona es la heredera del reino lobo, Locke. Y el único sobreviviente de la tribu del lobo azul, Locke, parece débil y ordinario a primera vista, pero cuando se vuelve loco se convierte en el más violento de los hombres lobo. Mientras tanto, Rosalind tiene el poder más destructivo después de Choi Han. Ella no está interesada en tomar el trono, más bien su sueño es fundar la torre mágica más grandiosa del continente. A medida que persigue su objetivo, se convierte en una heroína. Seguido de esto, vemos al protagonista con una expresión algo incómoda, mientras piensa que el que trató de asesinar a Rosalind será torturado más tarde por Beacross, añadiendo que sigue teniendo escalofríos y temblores
estos días. Y una vez de pie, el protagonista dice, sí, esas dos personas, reconociendo que es un alivio el que Choi Han sepa leer. Luego, tomando un pergamino, le dice que empezará el viaje junto a él. Y una vez abriendo dicho pergamino en la mesa, vemos que se trata de un mapa del continente. Luego, el protagonista, señalando un punto en el mapa, le dice que solo tiene que seguir las instrucciones que escribió en el papel, mientras piensa que hay una razón por la que Choi Han tiene que acompañarlo la mitad del camino, y que en los primeros episodios de El nacimiento de un héroe, un cierto marqués es presentado como un villano después de Calais, y que él es el villano que se interpone en el camino del príncipe heredero y Choi Han. En ese momento vemos al protagonista un poco nervioso mientras piensa que ese bastardo crió a un dragón loco y que intenta domar a un dragón bebé de menos de 5 años, pero que el dragón se las arregla para escapar y pierde la cabeza, volviéndose completamente loco. Pero Choi Han termina matando a ese dragón negro y le da la libertad llamada muerte. Pero él, Calais, debe ir a la aldea que el dragón atacará y que si evitan esa aldea llegarán tarde a la capital. Y que en ese momento las únicas opciones que tienen es o Choi Han lo mata primero o lo liberan antes de que se desate. Luego, Calais le dice a Choi Han, ven a la capital con los dueños de esos nombres, así es como me pagarás. A lo que Choi Han, algo confundido, le pregunta que si simplemente necesita protegerlos, lo cual hace que Calais le responda que eso depende de él, pero que sin embargo, definitivamente debe ir a la capital y encontrarse con él sin un solo rasguños, y que al menos si puede protegerse a sí mismo. A lo que Choi Han permanece en silencio por un momento, lo cual hace que Calais le pregunte que por qué no contesta y que si acaso puede hacerlo. Luego Choi Han le dice que sí, que puede hacerlo, lo cual hace a Calais pensar que debió haber bebido alcohol antes de esa conversación. Y una vez dicho esto, Calais le dice a Choi Han que puede irse ahora mismo. Y una vez Choi Han se para y se dirige a la puerta, Calais lo detiene, diciéndole, por cierto, todo lo que hemos discutido hoy queda entre nosotros, ¿de acuerdo? A lo que Choi Han, esbozando una sonrisa, le dice, lo sé. Seguido de esto, vemos cómo la noche cae en la mansión del conde, y se escucha a Calais decirle a su padre que necesita dinero, a lo cual su padre le dice, sí, de acuerdo, informaré al tesorero. Seguido de esto, vemos cómo le entrega un cheque a Calais, quien luego más tarde en su habitación, recostado en su cama, piensa que el dinero es realmente lo mejor. Seguido de esto, vemos al mayordomo entrar en la habitación sosteniendo una taza de té, mientras le dice, joven amo, aquí tiene una taza de té de miel con limón que mi hijo ha preparado especialmente para usted, joven maestro. Y por favor, que tenga una buena noche. Siempre estoy a su lado, joven maestro. Lo cual deja en silencio al protagonista por un momento, quien, una vez viendo al mayordomo retirarse, piensa que ese viejo ha hecho que su sueño desaparezca, y haciendo que Calais se pregunte si debería enviar a esos dos con Choi Han primero.